Vamos a continuar con esta serie titulada ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y llevamos por el tema número 6. Y le puse por título a esta predicación el ministerio del diaconado. El ministerio del diaconado. Le pido al Señor Todopoderoso que guíe mis pasos y que sea usted, Señor, hablando a través de tu palabra. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 9, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 8 al 9. Comparar el oficio del diaconado con el oficio pastoral nos ayudará a comprender las siguientes preguntas. 3 preguntas. ¿Qué significa la palabra diácono? Número 2, ¿quién debería ser un diácono? Y número 3, ¿qué dice la Biblia sobre qué deben hacer los diáconos? Dadas estas 3 preguntas, nosotros poco a poco vamos a ir desarrollando este tema bajo estas 3 preguntas. Ahora, antes de desarrollar el tema, me gustaría recordar que le dedicamos 2 domingos en predicación sobre el oficio pastoral. 2 domingos que fueron de edificación para la iglesia. También conocidos en cuanto a oficio pastoral, conocido como ancianos e obispos. Y en resumidas palabras, el labor del pastor es enseñar la palabra de Dios, orar y pastorear a la grey que el Señor le ha encomendado. Me gustaría leer 3 pasajes bíblicos. Y el primero está en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este es en cuanto a un pastor, ¿ok? También está Tito capítulo 1, versículo 9. Instrucciones para el pastor Tito de parte del apóstol Pablo. Incluso me gustaría recordar que primera y segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales. Y dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Esto tiene que ser un pastor. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué trabajo tiene el pastor? Mira, dice muy claro que tiene que exhortar a la grey de Dios, exhortar a los oyentes, pero con sana enseñanza. No con mis ideologías, no con mis enseñanzas, no con mi doctrina. Yo como pastor no debo de establecer mi doctrina, mi forma de pensar, mi forma de querer hacer las cosas dentro de la iglesia. No es así dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya todo está establecido en la palabra de Dios.
La sana doctrina está en la palabra de Dios. Las doctrinas bíblicas están en la palabra de Dios. ¿Cómo se debe regir o enseñar, a la iglesia de Cristo de acuerdo a las enseñanzas bíblicas que están en la Biblia? En Hebreos 13, capítulo 7, dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Usted tiene todo el derecho de observar mi conducta. Yo tengo que ser ejemplo para usted como congregación. Está muy claro acá que usted se tiene que obviamente acordar del pastor, porque el pastor le habla a usted la palabra de Dios. Se tiene que sujetar al pastor que Dios ha establecido en la iglesia local, claro que sí, pero, siempre tiene que estar el pero, pero tienes que ver el resultado de la conducta del pastor. Y ya nosotros vimos los requisitos para un pastor. No se habla de perfección, pero sí se habla de integridad. Sí se habla de ser fiel a Dios. Observar su conducta. Congregación. Conducta buena, la del pastor. Es fiel a Dios, es fiel en la doctrina, es fiel, da ejemplo. Bueno, imita su fe. Imita la fe del pastor, claro. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Te aplaudo si quieres ser mi imitador, ok, pero ya van un momento. Séanlo, porque yo soy imitador de Cristo. Por eso es que el trabajo del pastor terrenal es guiar a la congregación al gran pastor que es Cristo. Muy bien. Estos pasajes que acabamos de leer, Tito, Hebreo, estos pasajes son en cuanto a los pastores. Bien. Ahora, en cuanto a los diáconos, ellos también tienen un papel crucial, un papel vital dentro de la iglesia local. Pero su función como diáconos es diferente a el de los pastores. La palabra diácono viene de una palabra griega que al español fue traducida como servidor. La palabra diácono entonces significa alguien quien sirve. Un servidor, una persona que da su apoyo a alguna cosa. Ese es un diácono. Ya dada esa definición en cuanto al diácono, porque el pastor la palabra significa alguien que supervisa. ¿Ok? Vea que las dos definiciones son totalmente diferentes. Obviamente porque los oficios son diferentes. Acá entramos entonces a la segunda pregunta, la cual es: ¿quién debería ser un diácono? En los libros de Primera de Timoteo capítulo 3 y el libro de Hechos 6 se mencionan las calificaciones para que alguien ejerza el oficio del diaconado. Vea que el Señor no nos ha dejado desamparados. La carta magna de la iglesia es la Biblia. No es mi pensamiento. Yo repito eso porque es muy importante. La carta magna para la iglesia es la Biblia. Se interpreta sola, habla sola, enseña, edifica la Biblia. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Es
la palabra de Dios. Por lo tanto, iglesia, Dios no nos ha dejado solos. La institución que debe dar ejemplo en esta tierra se llama la iglesia. A las demás instituciones que hay en este mundo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la institución nada más y nada menos que de Dios? Incluso hablé de que este asunto en cuanto a el oficio dentro de la iglesia, líderes y todo, no se trata de algo teocrático, no se trata de algo de jerárquico, no se trata de nada de eso, sino se trata de, vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si esa persona cumple los requisitos para que ejerza, número 1, el pastorado, y número 2, el diaconado. Y por lo tanto, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, ahí están los requisitos para el diácono. Y me gustaría leer en primer lugar el versículo 8. Y allí en el versículo 8 encontramos 4 requisitos. Dice así el versículo 8: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando se habla de que un diácono tiene que ser honesto, se dice que esa persona tiene que ser una persona íntegra. Ya yo les di el significado sobre qué es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella persona que marca la diferencia en medio de un mundo corrupto. Un mundo caído en sus delitos y pecados. Su comportamiento es intachable. Repito, integridad muy diferente a perfecto. Integridad es alguien que es fiel, en este caso, a su Señor, que es Cristo. Cuando hablamos de una persona sin doblez, es una persona que habla con la sinceridad. O sea, no dice una cosa aquí ahorita y mañana no sé qué le pasó, se paró con el pie izquierdo y dice otra cosa contrario a lo que dijo ayer. No, es una persona sin doblez, es una persona que mantiene esa firmeza. Es sí, 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 1000 veces sí. No, 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 1000 veces no. Mantiene con firmeza lo que dice. Una persona, aquí dice no dado mucho vino, una persona descalifica si es adicta al vino u otra bebida alcohólica. Cuando hablamos de ganancias, no de codiciosos, de ganancias deshonestas, una persona que es amante al dinero es un problema como usted no tiene es un problema, como usted no tiene una idea. Se viene abajo todo. Y si está al frente de un liderazgo y es amante del dinero, mejor no lo pongamos, porque, hermano, ¿cuánto está en el fondo de la iglesia? Ay, bueno, yo no sé qué pasó. Vino el ladrón, el salteador y se llevó todo. No, el ladrón eres tú. No metas al diablo. Tú eres el diablo. Se lo robaste tú. Digo todo esto porque un diácono también tiene esa administración, puede tener esa administración en cuanto a los fondos de la iglesia. Tanto el servicio dentro de la iglesia, bien sea pues poniendo la silla, arreglando que si el techo, que sirviendo hacia los hermanos unos con otros, pero también se habla de dinero. Y para colocar una persona que es amante al dinero, mejor no colocarla. Porque imagínate, falta para limpiar acá o colocar vamos a colocar unos techos que hacen falta.
Hermanos, ¿cuánto hay? Sabiendo nosotros que hay algo, ¿cuánto hay? No, no hay nada. ¿Cómo es eso? Bueno, es un peligro colocar allí una persona amante al dinero, que sea codiciosa. Gloria a Dios por su palabra. No es porque sea mi amigo, el compinche mío de uña y carne, ya yo lo voy a poner como diácono. No, si yo sé que ese es terrible, con los dedos, no lo voy a colocar, porque va a ser un problema, tanto para mí como para usted. En el versículo 9, dice de la siguiente manera, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Vea esto, la frase misterio de la fe es la forma en que Pablo habla sobre el evangelio. En consecuencia, los diáconos tienen que ser sólidos, firmes, sin vacilar en el evangelio. Y no cualquier evangelio, en el verdadero evangelio. Solamente hay un evangelio, uno solo. De acuerdo a Gálatas 1:8. Solamente hay un solo evangelio. El evangelio de la gracia. El evangelio que solamente es por fe en Cristo Jesús. Al evangelio no hay que añadirle ninguna obra, porque no hay ni una obra con la cual usted puede ser salvo. Al evangelio no hay que añadirle dinero, porque no hay dinero para pagar tu salvación. Así que tanto el que quiera hacer obras para ganarse la salvación y lo enseña como evangelio, sea anatema. Y el que enseña que el evangelio se gana pactando con Dios, con plata, sea también anatema. Así que el evangelio tanto de la prosperidad, como el evangelio de la sanación, como el evangelio social que con buenas obras usted se va a ganar el cielo, arrepiéntase de sus pecados. Y busque y predique el verdadero evangelio, que es solamente por gracia y por fe en Jesucristo. Hubo una persona que dijo, no hay gracia barata. Un predicador, una persona que tiene mucha influencia en cuanto a el ambiente pseudo cristiano que se mueve hoy en día. Y lo dijo con su cara muy lavada, no hay gracia barata. Cuando la gracia es gratis. La gracia es gratis. Esa persona que dijo que no hay gracia barata, has convertido la gracia en una desgracia. Por lo tanto, tu vida es desgraciada. Y tus seguidores también. Arrepiéntete de tus pecados. Yo no estoy inventando nada de esto. Pablo, el apóstol real, dijo lo siguiente: aquella persona que predique un evangelio diferente, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Maldición. Y nada más y nada menos te lo está diciendo el mismo Dios. Dios dice en su palabra, aquella persona que predique un evangelio diferente, sea maldito. Por lo tanto, los diáconos tienen que guardar en su corazón, en su mente, el misterio
de la fe, el evangelio de Jesucristo. Y predicarlo sin estar pendiente, ¿cuánto me van a dar hoy por predicar en tu iglesia? Igualmente los pastores no debemos de estar detrás de las iglesias donde pagan bien ni dan buenas ofrendas. Este que está acá parado, en una ocasión estaba delante de un personaje que estaba de esta manera. Aquí sí predico, aquí no predico, aquí sí predico, aquí no predico, aquí sí, aquí no. Y yo le dije, ¿por qué aquí sí, por qué aquí no? Bueno, Luis, porque aquí dan buenas ofrendas y aquí no dan muchas ofrendas. Por lo tanto, por aquí no me conviene tanto predicar. Vividor, estafador, mercenario eres tú del evangelio. Por lo tanto, el predicador, el diácono, el pastor tiene que guardar el evangelio y predicarlo por gracia, sin ningún interés monetario. Pero también está otra frase que dice con limpia conciencia, ¿verdad que sí? Pero antes de darle definición a esa frase, a mí me gustaría leer unos versículos de la palabra de Dios en cuanto al misterio de la fe. Me gustaría leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Repito, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mandato. El siguiente. Estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Son palabras del apóstol Pablo. Repito, lo enfatizo. Palabras de un apóstol real. Apóstol llamado por Cristo, que está dando las enseñanzas directas de Cristo para su iglesia. Pablo no está inventando doctrina, ni métodos, ni enseñanzas. No. Él está siendo enseñado, él fue enseñado por Cristo y esas enseñanzas directamente de Cristo para la iglesia. Y por lo tanto la iglesia, así que hermanos, está firmes, iglesia firmes, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Diáconos de las iglesias, retengan firmes la sana doctrina. Si el Señor lo permite, y aprovecho pues esta oportunidad, para noviembre por allá, acá en esta iglesia vamos a hacer el nombramiento a 2 hermanos para el diaconado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que el Señor nos está guiando a través de su palabra. Y esto que se va a hacer, esta toma de decisiones, que pues allá en noviembre no va a ser porque el hermano allá o los 2 hermanos me caen bien y quiero que ellos 2 sean diáconos. Y digo esto porque, pues, por si acaso, hermano, ¿ok? Por si acaso. No, aquí el asunto es ser guiados por la palabra de Dios. Esta no es mi empresa, esta no es mi iglesia, esta no es mi compañía, esta no es mi institución. Solamente soy un administrador, siervo de Cristo y me guío por lo que dice la palabra. Es todo. Listo. Por lo tanto, Tito 2:11 dice:
pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla, solamente encárgate de hablar con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Desechemos la sana doctrina? No, jamás. No. Amar la sana doctrina. Respetar y obedecer la sana doctrina. Segunda de Juan 1:9. Vea lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Se habla específicamente de la doctrina de Cristo. Se le puede sacar mucha punta a qué es la doctrina de Cristo. Pero, vea esto. Nosotros acá decimos, y lo dije en la escuela dominical en la mañana, acá en la antesala, antes del servicio dominical, dije esta frase: abuelo de pájaro. ¿Ok? Bueno, muy bien, abuelo de pájaro. Doctrina de Cristo no es una doctrina de un hombre. Doctrina de Cristo es doctrina de Dios. Personas vienen con malas costumbres a Cristo y quieren convertir esas malas costumbres en doctrinas. ¿Ha visto usted eso alguna vez? Yo sí lo he visto. Donde se impone mandamientos de hombres y no la doctrina de Cristo. Donde usar una cadena es pecado. Donde usar un pantalón corto es pecado. Donde, pues, si tú no usas esta falda como la usan las hermanas, no tienes a Cristo. Son imposiciones y enseñanzas de hombres. Yo entiendo que todo tiene que ser con pudor y modestia. Yo lo sé. Diáconos o futuros diáconos de esta iglesia local, hablemos de acuerdo a la sana doctrina. No de acuerdo a sus ideologías, ni a la mía. Guiemos a esta congregación siempre con la sana doctrina. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en ti, hermano? Te pregunto otra vez por si acaso. ¿Cuál es la esperanza que hay en ti? Cristo. Cristo es la esperanza que hay en mí. Cristo es el evangelio mismo. Por lo tanto, debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es muy importante que tanto los pastores como los diáconos conozcan y sean firmes en la sana doctrina, sin vacilar. Y esto se trata de
convicción. Tener una firme convicción en la sana doctrina. También ese versículo 9 de 1 Timoteo 3, al final allá, está una frase que dice, con limpia conciencia. O sea, el diácono tiene que ser retenedor del misterio de la fe con limpia conciencia. Esto quiere decir que el comportamiento de un diácono debe ser coherente con lo que cree, con lo que enseña, con lo que profesa. Sea sin doblez. Profeso algo, pero con mis acciones digo todo lo contrario. Ya sea una persona que doble ánimo, doble pensamiento, enseña bien, pero practica mal. Entonces, con limpia conciencia, cuando estás predicando la palabra de Dios, esa misma palabra a ti no te está acusando. Por ejemplo, amar a tu esposa. A mí no me acusa esa palabra, porque yo amo a mi esposa. Respeta a tu esposa y sé fiel a tu esposa. Esa palabra a mí no me... O sea, no me acusa, ¿ok? Porque yo la respeto y la amo. Y le soy fiel. Sí, con limpia conciencia. Hermanos, debemos de sujetarnos a la Escritura. Amén. Debemos de llevar a la iglesia, se tiene que llevar a la iglesia conforme a las Escrituras. Amén. Y ese título de la serie está muy bueno. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? En los versículos 10 al 11 de 1 de Timoteo 3, dice de la siguiente manera: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muy bien. Sentémonos, iglesia. Vamos a considerar a dos hermanos o a un hermano para que ejerza el diaconado. La Biblia está diciendo, y estos también entonces sean primeramente sometidos a prueba. No porque me ayudó a fundar, ya automáticamente es diácono. No porque me ayudó a evangelizar o estuvo conmigo y mira, me conoce, yo lo conozco y amistad y cuestiones, ya es diácono. No, es mentira. Esto no es así. Vuelvo y lo repito, lo estoy repitiendo lo mismo, pero yo lo hago porque, oye, hay que enfatizarlo. No, porque sea conocido, no porque, mira, puede ser mi papá, puede ser mi hermano de sangre, puede ser mi tío, puede ser quien sea, pero tiene que ser sometido primero a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado. Ahora, ese sometimiento a prueba tiene que ser con la congregación en conjunto. ¿Ok? Con la congregación en conjunto. Si un hermano es inconstante en congregarse, ¿usted cree que tiene el derecho de ejercer el diaconado? Más fuerte, hermano, porque me está asustando esto. ¿Usted cree que tiene el derecho de ejercer el diaconado? No. En una ocasión, un hermano que era
era inconstante en congregarse, pero sabía de escritura, sabía de Biblia, sabe, pero inconstante en la congregación, en el servicio, en la iglesia local, inconstante. Pero entonces cuando venía quería enseñar. Y lo que estaba enseñando, ok, sí, es verdad, puede usar la Biblia, pero la congregación como que, no, cierto, pero no te hago tanto caso, pues, porque tu testimonio no es. Pero venía otro que sí era más fiel, en congregarse, en el servicio, en su casa, o sea, había más, pues, esa fidelidad. También sabía de escritura. Y cuando venía a enseñar a la iglesia, la congregación era más obediente. El otro hermano se dio cuenta y es tan cabeza de, no sé, de palo, que dijo, pero sí que yo hablo también la Biblia. ¿Y por qué no hay el mismo para escuchar? Pues estás demasiado ciego. ¿Eres ejemplo? Tanto que sabe la Biblia dice no dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. En este caso, mala costumbre. Ok, le pongo mala costumbre, ¿no? Hay personas que ni enfermas están. Se sienten muy bien. Muy bien. Y saben toda la cronología de los servicios y todo. Y no tienen nada. Y no se congregan porque no quieren. Pero entonces quieren venir a imponer lo que yo sé. Y nómbrame diácono, porque yo fundé contigo. Nómbrame diácono, tú fundaste conmigo. No, este asunto no es, yo no soy el dueño de esta empresa, hermano. Por favor. Yo no soy el dueño de esta empresa. Estás equivocado. La Biblia dice, la Biblia dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Estás leyendo? Ok. Y entonces ejerzan el diaconado. Y si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Un diácono, por lo tanto, debe ser irreprensible. Este término se refiere al carácter general de una persona. Repito, otra vez, integridad. Tengo en Cristo 5 años. Ok, gloria a Dios. Tienes en Cristo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en Cristo. Gloria a Dios. Y ni te has casado. Oye, y ni te has casado. ¿Cómo quieres que la iglesia te respete? ¿Cómo quieres tener el respaldo de Dios en tu vida si no obedeces lo que sabes? ¿Están de acuerdo? Sean sometidos primeramente a prueba. No son mis enseñanzas, no es mi palabra, es palabra de Dios. En el versículo 11 se mencionan a las mujeres. Se debe recordar, y lo voy a recordar, que el oficio del diaconado es diferente al oficio pastoral. ¿Ok? Diáconos, diaconisas, están en la Biblia. ¿Pero qué significa diácono? Ya les di la definición. Alguien
un servidor. Un servidor. Pastor, alguien que supervisa, enseña, exhorta y cuida la grey de Dios. Está el debate con el versículo 11, que si allí se está refiriendo a que es la esposa del diácono, que sea la diaconisa. Es el debate. Es un debate, ¿ok? Yo les enseñé a ustedes, iglesia, que Dios nunca ha desechado a la mujer. Ni la desechará. ¿Ok? La mujer es valiosa. Es más, la Biblia dice mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y en este tiempo con una lupa, pero como de este tamaño. Pero bueno, esta mujer, por no ser desechada por Dios, ella también puede servir a su Señor. Claro que sí. Claro que sí. Pero sin romper ningún patrón puesto por Dios, dado por Dios. Liderazgo. Un pastor ejerce liderazgo. ¿Ok? Y ya pues he hablado este tema en predicaciones anteriores. Así que te animo pues a buscarla para que usted la escuche. Pero me gustaría leer Romanos 16, 1 al 2. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí se está reconociendo a una mujer que ha ejercido muy bien el diaconado como diaconisa. Entonces, ¿descartada la mujer para que sea una diaconisa? No. Pero como pastora, ahí cambió el papel. Ahí cambió el papel. Ahí cambió el rol. Y claro, como pastora, por Dios, no. Diaconisa, por Dios, sí. Entonces aquí estamos poniendo los dos oficios, pastor, diáconos, en balanza. Versículo 12 al 13 de 1 de Timoteo 3 dice de la siguiente manera, continúa: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa frase, que ganan para sí un grado honroso, significa buena reputación dentro de la iglesia local de Cristo. Así que, hermanos que van a ser nombrados como diáconos en esta congregación, mantente íntegro, fiel a Cristo, guarda el misterio de la fe que es el evangelio como un tesoro en tu mente y en tu corazón. Y el Señor te va a respaldar y vas a tener buena reputación dentro de la iglesia de Cristo.
Tu compromiso es con Cristo, con tu Señor. Ahora, dado estos requisitos, entramos en la tercera y última pregunta, la cual es, ¿qué deben hacer los diáconos? Y en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, pero voy a leer primeramente del 1 al 4, dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la enseñanza y en el ministerio de la palabra. Muy bien. Aquí estamos viendo que está creciendo la iglesia primitiva. ¿Ok? Y ya se están viendo los malos comentarios, que hay unas viudas desatendidas y otras eran más atendidas. No había una buena distribución. Ahí estamos viendo que no hay iglesia perfecta. Estaban los 12 apóstoles allí. ¿Y qué hubo? Murmuración. En una ocasión yo le dije a un hermano: ¿usted quiere una iglesia perfecta? Ay, sí, gloria a Dios, hermano, sí, hermano. Señor, llévatelo. Llévatelo, Señor. Hermano, pero está en el cielo, hermano. Los hermanos nuestros en Cristo que han partido con el Señor, mira, esos están allá en gloria, pero ahí no hay murmuración, no hay nada. Y usted quiere una iglesia perfecta. Vamos a orar por ti para que esta noche te vayas con Él. Ay, Dios. Hay problemas. Claro que sí. La diferencia es que somos santos. Y todo lo tenemos que saber llevar. Saber llevar. Pero aquí el punto es este. El punto es este. Estaban los apóstoles. Ellos pues hacían el papel de pastor. ¿Ok? Porque todavía no habían pastores. Entonces ellos enseñaban la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces ellos dijeron: mira, no es justo, para nada es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, yo lo puedo hacer, ¿cómo no? Con mucho gusto, porque nuestro maestro nos enseñó a nosotros: lávense los pies los unos a los otros, claro que sí. Pero no es que va a estar todos los días y todo el día lavándole los pies. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado a enseñar la palabra y a perseverar en la oración. Mira, ¿en qué tiempo un pastor va a estudiar si se la mantiene todos los días y todo el día metido en la iglesia arreglando los huecos de la iglesia, del techo? ¿En qué tiempo un pastor va a estudiar para alimentar a la grey de Dios el domingo? ¿En qué tiempo va a estudiar si se la pasa todo el día y todos los días sacándole brillo al piso de la iglesia? ¿En qué tiempo? Oye, hermano. Ah, no, hermano, en la noche. Superman, está bien. Ya ese cuerpo cansado lo que quiere es que descansar. Yo lo puedo hacer, ¿cómo no? Con mucho gusto, hermano. Yo con mucho gusto lo hago. Claro que sí.
ayudar, apoyar, lavar, limpiar. Claro que sí, yo lo hago con mucho gusto. Pero mi trabajo principal dentro de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Y para enseñar se necesita tiempo de estudiar, buscar, escudriñar y plasmar allí, bajo la dirección de Dios. Imagínate toda la semana haciendo y deshaciendo. Llego el domingo, no preparaste nada, mañana es domingo. ¿Qué predico, Señor? ¿Qué préstame rápido, rápido, Señor, rápido? No. El wifi se cerró. Ay, Dios mío. Equilibrio, hermano, equilibrio. Los apóstoles dijeron, mire, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, entre ustedes busquen, hermanos, a 7 varones, número 1, de buen testimonio. Buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, y de sabiduría. ¿Por qué de sabiduría? Porque había un problema. Tenían que ser muy sabios para una buena administración y distribución al problema que estaba aquí, porque habían unas viudas desatendidas y otras más atendidas, ¿sí o no? Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, porque una persona llena del Espíritu Santo es de amor, de bondad, de gracia. Mira, y reparte para que todos estén contentos. Una persona llena del Espíritu Santo. Y hasta de buen testimonio para arreglar las mesas. Imagínate un diácono de esta manera. Oye, esa gente sí manda, ¿vale? Tengo que poner esta mesa aquí porque tenemos el culto ahorita. Si no, no lo hago. Pues esa gente sí manda, ¿vale? Más que tú, ese pastor sí manda, ¿vale? Ay. Si piensas de esa manera, eso está mal. Y más mal es esto cuando llegó el pastor y pela los dientes. Mira, Dios está en todos lados, ¿sí o no? Dios está cuando estás criticando y cuando estás pelando los dientes cuando llega el pastor. ¿Sí o no? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué cree usted que va a decir Dios? Hipócrita. Qué tremendo es esto. Tiene que ser entonces diáconos también, mira, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les dije hace un rato que la institución que le tiene que dar ejemplo a las demás instituciones es la iglesia, por su orden que hay dentro. ¿Verdad que sí? En versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En los versículos 5 al 7 de Efesios 6, dice así: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra, a la fe. Me llama mucho la atención que en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Fluyó más y más y más. ¿Por qué? Eso da la impresión que los apóstoles se estaban desenfocando al llamado que Dios les había hecho. Y una vez dado ellos esta propuesta
de elijan varones con sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, y nosotros perseveraremos en la enseñanza. O sea, ahí vemos las cargas más ligeras. ¿Verdad que sí? Porque lo está diciendo, y crecía la palabra de Dios. La palabra del Señor crecía más. O sea, ya no estaban pendientes. Uy, no, hay que ordenar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, ya van, un momento. Ya eso lo están haciendo los diáconos. Ya eso lo están haciendo los diáconos. Por lo tanto, mi mente ya está un poco más tranquila y ya puedo, pues, estudiar más y orar más. Y llama la atención que el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué se multiplicaba? Porque la palabra de Dios crecía más y más y más y más y más. Lo que convence en la iglesia es la Biblia. Es la palabra de Dios. Lo que hace creyente a una persona es la Biblia, no es arreglar silla. Eso es un segundo caso, por decirlo así. Ese es servicio ya. Pero ya usted está comprendiendo lo que es el trabajo pastoral y lo que es el oficio del diácono. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Seguir estos ejemplos. Seguir estos ejemplos. Mientras que el oficio pastoral a menudo es ignorado en la iglesia moderna, muy ignorado, el oficio del diácono a menudo es mal entendido. Basado en el Nuevo Testamento, el papel del diácono es principalmente un servidor de Cristo. Yo entiendo que todos hemos sido llamados a servir. Claro que sí. Pero un diácono, su principal trabajo es servir a los hermanos, a Cristo, con alegría. Por tanto, la iglesia necesita diáconos. Todas las iglesias locales necesitan diáconos que brinden apoyo lógico y material para que los ancianos, en este caso que son los pastores, puedan enfocarse en la palabra de Dios y en la oración. Iglesia de Cristo, ¿has comprendido la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Por lo tanto, si has comprendido, ponte de pies, dale un aplauso fuerte al Señor, porque es Él quien guía a la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Dios, por tu palabra, viva y eficaz, Dios. Tu palabra, Dios, es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, porque no nos has dejado desamparados y nos has dejado instrucciones para cómo llevar y conducirnos dentro de la casa que es tuya, Señor Jesucristo. Usted es un Dios de orden, no eres un Dios de desorden. Por lo tanto, usted quiere que todo se haga con orden dentro de tu casa. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo, cuida esta congregación y cuida a mis hermanos en Cristo a nivel mundial. Auméntale su fe, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén y amén.